Namaste, namaskar. Buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo sistema, el sistema digestivo. Y pues vamos a ver algunas generalidades. Como les he dicho, pues la idea no es ahondar mucho en la parte anatómica, pero es importante conocer las cosas básicas, un pequeño recorderis. Vamos a ver unos consejos sobre la alimentación. Y la otra semana trabajamos la segunda parte y miramos el tratamiento de algunas patologías comunes a través de la alimentación, a través también de la práctica del yoga. Ahora, como les digo, no es que uno hace una asana y solo le sirve para el colon y la otra asana solo le sirve para el intestino grueso. No, uno hace asanas y al hacer asanas está trabajando todo. Cuando uno está respirando de forma rítmica y profunda, automáticamente el diafragma baja y cuando el diafragma baja uno hace un masaje en los intestinos. Cuando hace una torsión, pues uno trabaja toda la musculatura para hacer la torsión, pero también está activando la función del vasopáncreas. Cuando uno hace una Padangusthasana y lleva la rodilla hacia el pecho, entonces está activando el aire que desciende para que uno tenga una mejor evacuación. Por lo tanto, todo está interconectado porque el cuerpo es un todo y hay cadenas miofaciales que te conectan la punta del pie con la coronilla. Pero sí se explican algunas cosas. Entonces vamos a ver clases que son similares. Cuando estaba preparando la primera versión del curso, que fue el año pasado, hubo algo muy interesante y es que preparé toda una clase restaurativa para el ciclo menstrual y después preparé toda una clase para personas hipertensas y me salió la misma clase. Sí, me salió la misma clase, las mismas asanas. Entonces yo después decía, ve, qué curioso, sirve para las mujeres que están menstruando y sirve para los hipertensos. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que van a servir para varios sistemas. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver unos consejos de la alimentación y en la clase de hoy pues estoy recordando a un amiguito, un hermano espiritual que en este momento está muy grave, está en una UCI con un pronóstico muy reservado y pues parece ser un infarto en el intestino y cuando ya abrieron tenía ya necropsado una parte del intestino, tenía una infección severa, más una diabetes severa. Y pues él es una persona que es vegetariana hace 40 años. Entonces, eso me hace pensar pues una cosa, por un lado, emociones. Las emociones, el manejo de las emociones van a afectar también y lo que uno no puede hablar, expresar, movilizar, va a afectar diferentes órganos. Entonces, pues él ha pasado por unos duelos muy grandes y al no poder tal vez expresar, canalizar, pedir ayuda terapéutica, el cuerpo empieza a manifestar esto. Y por otra parte, pues el no tener unos buenos hábitos alimenticios y no tener una actividad física, por ejemplo, es algo que también afecta. Entonces, aparentemente, pues un vegetariano no debería sufrir de estas cosas o debería ser unas enfermedades que no fueran tan complejas. Pero tú puedes ser vegetariano y si no tienes unos buenos hábitos, si consumes un exceso de gluten, un exceso de calorías vacías, un exceso de lácteos, pues también te vas a enfermar, ¿correcto? Si no tienes ninguna actividad física, si tienes sobrepeso. Por lo tanto, es importante tener unos buenos hábitos y combinarlos con la práctica del yoga. Porque yo no puedo creer, no, yo hago asanas y hago cualquier cosa y me como cualquier cosa y voy a estar bien. No, tengo que tener una alimentación correcta y una práctica de asanas correcta y ambas cosas van a combinar en un buen estado de salud y en un buen funcionamiento del sistema digestivo. Por lo tanto, no podemos hablar del sistema digestivo sin hablar de la alimentación, porque eso no funciona así. Tú eres lo que comes. Lo que tú comes, el grasa, el sabor se transforma después en los datos que son los elementos que constituyen tu cuerpo. Y por lo tanto, si el alimento es de buena calidad, pues vas a constituir buenos datos, buenos elementos estructurales. Y si el alimento no es de buena calidad, pues de dónde va a tener el cuerpo para reconstruir o construir o para sanar. No va a haber la materia prima disponible para hacerlo. Entonces,
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las diferentes células del organismo, es decir, llevar la alimentación desde la parte externa hasta la nutrición a nivel celular. Las funciones que realiza son transporte de alimentos a través de todo el tubo digestivo, secreción de los jugos digestivos, el estómago, el páncreas, el intestino, etcétera, absorción de los nutrientes y la excreción mediante el proceso de defecación. Ahora, ¿qué pasa? Si tú consumes alimentos orgánicos o alimentos con buena fibra, alimentos integrales, pero no el pan integral de 100 pesos que venden en la esquina, eso no es pan integral, no te engañes. Un buen pan integral vale 10.000 pesos. Entonces, o te compras un buen pan integral y lo consumes moderadamente, o consume arepa de peto, que es mucho mejor. Ustedes no saben la cantidad de azúcar que aporta el pan y prácticamente el pan no tiene ningún nutriente. Así de sencillo. Nosotros hacíamos un pan cuando éramos practicantes de yoga, teníamos una panadería y hacíamos un pan de trigo germinado. Y ese pan podíamos comer solo jugo de fruta y pan de trigo germinado y entrenábamos 5 o 6 horas diarias de yoga y de artes marciales. Y estábamos bien. Pero si tú te compras 2.000 pesos de pan y te los comes, no vas a tener energía. El único que tiene energía comiéndose 1.000 de roscones con una colombiana es un obrero que trabaja en construcción. Ellos yo no sé cómo transforman eso en energía porque comen esa vaina y van y se echan un bulto de cemento de 50 kilos. Pero yo estoy seguro que la vejez de ellos no va a ser tampoco la más saludable con esa alimentación. Por lo tanto, entonces tienes que consumir unos alimentos ricos en fibra. ¿Para qué? Para que el proceso de excreción sea fácil. Si tú te comes un poco de arroz blanco, un poco de pan blanco, un poco de gluten, eso tapona el intestino y no vas a poder evacuar correctamente. Y los vellos van a quedar empastados con todo eso, entonces esos vellos no van a poder absorber los nutrientes que después deben ir al torrente y que después deben ir por todo el cuerpo generando energía para las células. Por lo tanto, si yo como bien, de forma natural, va a mejorar mi proceso de defecación, mi proceso de excreción, pero si yo como mal, entonces no voy a tener suficiente energía y además voy a tener unos residuos que va a ser muy difícil poder evacuar. Entonces la digestión es el proceso que consiste en transformar glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades más sencillas. Eso se hace gracias a las enzimas digestivas. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. Cuando tú comes un alimento fisiológico, entonces el alimento tiene unas enzimas. Por eso es importante también comer crudo. ¿Por qué? Porque si tú todo lo comes cocido, entonces las enzimas se destruyen y hay otras enzimas que produce el mismo cuerpo y otras enzimas que tienen los alimentos. ¿Sí? O hay otras probióticos, prebióticos que van a ayudar a todo este proceso de la digestión. Pero cuando tú comes un alimento no fisiológico, entonces automáticamente el cuerpo dice, esto es algo raro. Y ahí se activa el proceso del sistema inmunológico y se activa un proceso inflamatorio. Y eso termina desgastando a la persona. La mayoría de enfermedades degenerativas tienen procesos inflamatorios. Y además de esto, pues el cuerpo va a sufrir mucho para poder sintetizar un alimento. Entonces, entre menos nombres químicos raros tenga un alimento, va a ser más saludable y tu cuerpo lo va a digerir más fácil porque lo va a entender como algo natural. Entre más procesado y más aditamentos químicos tenga un alimento, va el cuerpo a entender que eso es algo extraño, algo antifisiológico y va a empezar el proceso inflamatorio. Y por eso tú te das cuenta que muchas personas están desinflamadas. Incluso hay mucha gente que ni siquiera es que esté gorda o que esté obesa, simplemente tienes un proceso inflamatorio. Y cuando la persona ya termina o corta con ciertos alimentos, se da cuenta que se desinflama. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen el colon irritable, dejan de comer gluten, ya se acaba el proceso del colon irritable. Pero si no lo hacen, pues toda la vida van a sufrir con ese proceso y ese proceso puede llegar a un punto de una intoxicación severa.
porque el gluten lo que hace es que adelgaza la pared del intestino donde está el folículo y ahí empieza a pasar gluten. Incluso han habido estudios en los cuales alguien come gluten, tiene celiaquía y después encuentran pedazos de gluten en la sangre. Y pues obviamente eso ya empieza a generar un proceso más grave ya a nivel de todo el sistema. Entonces, tenemos que mirar alimentos que sean naturales y que sean fácilmente desdoblados en unidades más sencillas para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre y puedan nutrir a todas nuestras células. ¿Cuáles son los componentes? Brevemente, el tubo digestivo, ya, que mide aproximadamente 11 metros de longitud. Y pues esto es uno de los de la parte anatómica por la cual vemos que no tenemos un intestino diseñado para comer carne. El ser humano se puede adaptar al consumo de carne, pero eso no indica que esté diseñado para el consumo de carne. Técnicamente, el ser humano es un animal herbívoro y frugívoro. En primera instancia, frugívoro. Lo que mejor nos sienta son las frutas y muchas personas es lo que menos consumen. Y también las hojas verdes, pero no en la misma cantidad que otros animales, ¿no? Entonces la vaca come pasto, tiene 4 estómagos, tú no tienes 4 estómagos. La mejor hoja que le sienta al ser humano de acuerdo a su diseño anatómico y fisiológico es la lechuga. Pero hay otras hojas que se deben consumir con moderación. Por ejemplo, la espinaca tiene oxalatos. Los oxalatos son unas sustancias que ella expele para defenderse de los que se la comen, y esos oxalatos, cuando van haciendo, es una cifra grande y tú consumes tal vez mucha espinaca, pues va a intoxicar el cuerpo. Ahora, si tú te consumes una ensalada con espinaca a la semana, un par de veces a la semana, no va a pasar nada. La espinaca baby no tiene oxalatos, entonces es mejor que la espinaca madura, pero pues es más cara, no se consigue tan fácilmente. Entonces, también dentro de ese mismo herbívoro y frugívoro, pues tienes que mirar cuáles son los mejores alimentos. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores frutas? Las mejores frutas son las frutas que están maduras, ¿sí? E incluso dentro de la Ayurveda se explica que la mejor comida es la de tu propia tierra, porque tiene tu propio prakriti, tu propia naturaleza. Por eso a nosotros nos sienta mucho mejor la quinoa y el amaranto, ¿sí? Porque son de este territorio, y no nos sienta muy bien el trigo, porque el trigo lo trajeron los europeos, ¿correcto? Pero miren lo que hicieron los europeos. Acabaron con los cultivos de quinoa y amaranto y sembraron trigo. Y por eso es que mucha gente es intolerante al trigo, aunque realmente la intolerancia, más porque el trigo sea algo malo, es porque lo que nosotros comemos es una molécula de trigo modificada genéticamente. Entonces, tenemos que mirar en las etiquetas de lo que comemos que no sea GMO, organismos modificados genéticamente. Es algo importante. Entonces, es difícil ya consumir todo 100% orgánico. Y además también eso es otra industria del orgánico, y se ha vuelto lamentablemente otra mafia porque tienes que tener mucho dinero para que se certifique en orgánico. Pero debes intentar consumir lo más natural, lo más fisiológico, preferiblemente libre de sustancias modificadas genéticamente. Y ya hay una ley que se aprobó acá en Colombia, no sé en Chile, Madre Shanti, que ya no pueden seguir colocando que este alimento es saludable, que este alimento no sé qué, y ya tienen que decir, esto tiene mucha sal, si esto es rico, esto tiene mucho sodio, es dañino, es perjudicial. Así como cuando tú consumes una caja de cigarrillos, la compras, dice, cuidado, le den potencia, cuidado, puede tener aborto, cuidado, puede tener cáncer de pulmón, cuidado, puede tener cáncer de lengua. Asimismo, esa comida chatarra, las papas, los chitos, todo eso debería decir, cuidado, glutamato monosódico altamente cancerígeno, acentuador de sabor, te vuelve adicto y te da cáncer. Y así la gente de pronto deja su estado de ser aletargada y se vuelve más consciente de su alimentación, y también le da una alimentación más consciente a sus hijos. Entonces, el intestino de un ser humano es largo en proporción al tamaño del cuerpo. Estamos acá diciendo más o menos 11, 12 metros, y el cuerpo mide unos 60, unos 80. Mientras que el intestino de un animal carnívoro es muy corto en proporción al cuerpo, 3 metros, 5 metros. Entonces, ¿qué pasa?
El animal carnívoro tiene un ácido clorhídrico muy fuerte que puede triturar la carne, los huesos, los cartílagos, y tiene un tracto intestinal muy corto y él rápidamente se deshace del problema. Pero tú puedes comer un pedazo de carne y después puedes encontrar pedazos de esa ingesta de carne 4, 5, 6, 7, 8 días después de haber consumido carne. Todavía está eso en el intestino. Y allí es que vienen los patógenos, vienen las bacterias, ¿sí? Y se generan esos procesos de fermentación, de inflamación, porque la carne, por ejemplo, tiene dos sustancias, no sé si lo saben, se llaman putrescina y cadaverina. Entonces, la carne está diseñada ¿para qué? Para que cuando una célula deja de ser parte del animal, se pudre y se descomponga en el menor tiempo posible. Es un diseño inteligente de la naturaleza. Y cuando tú consumes un pedazo de carne, entonces es una célula que está en proceso de descomposición. Por lo tanto, pues va a generar procesos inflamatorios y procesos de putrefacción dentro del organismo. ¿Correcto? Entonces, ese es uno de los principales problemas, que todo eso que transita ahí en el intestino va a durar un tiempo considerable en transitar. Y si tú comes algo natural, algo orgánico y rico en fibra, pues va a salir más fácil ese producto. Y si tú comes algo antinatural, antifisiológico y sin fibra, pues va a durar más tiempo en el intestino. No sé si lo saben o no, pero la carne no aporta fibra al organismo. Y por eso, los países donde hay la mayor ingesta de carne a nivel mundial, Argentina, Uruguay, es donde hay la mayor nivel de personas con cáncer de colon eh, en el mundo, por así decirlo. Profe, una pregunta. Cuando se Sí, habla de carne, habla de cualquier, digamos, el pescado y el pollo, eso también, todos esos. sí, todo eso es carne, todo eso es carne. Entonces, que porque el pescado es menos dañino que la carne de cerdo, pues no indica que no deje de ser dañino, ¿ok? Entonces, ahí pues, ahí les queda tarea ver la película What the Health. Se la recomiendo, muy importante, muy instructiva, muy bien datada, es un muy buen trabajo periodístico y tiene muchas personas conscientes que están hablando sobre el tema de la alimentación y en última instancia, pues cómo detrás de esas grandes industrias, pues hay unas grandes mafias también. Entonces acá en Colombia, ¿quiénes son los principales productores de cárnicos? Los parapolíticos que gobiernan el territorio, que hacen desplazamiento forzado, que son dueños de las grandes cantidades de tierras y muy lamentable, el principal cultivo el principal monocultivo en Colombia no es la palma, sí, ni otros que nos hacen creer, el principal monocultivo en Colombia se llama pasto. El 70% de las tierras cultivables en Colombia son pasto para ganadería. Entonces, es una tierra mal aprovechada. ¿Por qué? Para producir, digámoslo, todo, digámoslo, esta carne, se requiere mucho petróleo, se requiere mucha agua, se requieren muchas tierras, se requiere mucho alimento que podría ser utilizado para alimentar a los mismos seres humanos. Para alimentar el ganado se gasta más o menos el 80% de la población de cereales a nivel mundial. Imagínense. Y por eso, pues es que la misma ONU, ya hace rato, en el 2011, hizo un estudio muy serio y ellos recomendaron la dieta vegana para el ser humano para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces hay que parar cuidado, ¿no? Si ya está la ONU, que es un organismo comprado por el bueno, en mi época era G7, o G11 creo, no sé, o sea, ya son más países, ¿no? Los que gobiernan, están en la élite del mundo, pero si ellos mismos ya están diciendo, oye, esto no es sustentable, pues tenemos que prestar atención. En la boca empieza propiamente el proceso de la digestión. Desde la filosofía del yoga es distinto, desde la mano. Por eso los yogis comen con la mano, porque allí, acá están las extensiones de los chakras y acá están los elementales y acá hay unos neurotransmisores que van al cerebro y ya cuando uno tiene contacto en la mano con el alimento, preparan el sistema para la digestión. Pero pues para la mayoría de personas que no comen con la mano, sino con la cuchara, entonces empieza en la boca. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales humedecen e inician su descomposición química transformándose en el bolo alimenticio.
Si tú masticas bien, va a ser más fácil el proceso de generación del bolo y de asimilación. Si tú no masticas bien, pues vas a cargar más el funcionamiento del intestino, del estómago. Por lo tanto, todo empieza con una buena masticación y con la función que la tialina empieza a hacer en el alimento. Más tarde el bolo entonces cruza la faringe, sigue al esófago, llega al estómago y allí en el estómago entonces se segrega jugo gástrico, que es ácido, ese es el fuego en el organismo. Entonces, el fuego en el organismo no es que te abren ahí el estómago y encuentran una llama de fuego, es simplemente ácido. Entonces es fuego disuelto en agua para que pueda triturar los alimentos, por así decirlo. En el estómago, el alimento es agitado, haz de cuenta como la lavadora, como cuando estás lavando la ropa, y allí entonces el alimento se convierte en quimo. A la salida del estómago se encuentra el intestino delgado, que mide 6 metros de largo y se encuentra muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreción de las glándulas intestinales, de la bilis procedente de la vesícula y de los jugos del páncreas. Entonces, una persona tiene cálculos en la vesícula y le dicen, hay que quitar la vesícula. No, qué pena, amigo médico, no sea bruto, hay que sacar son los cálculos, no quitar la vesícula. Porque si usted quita la vesícula, entonces no va a poderse hacer correctamente el proceso digestivo en el intestino y además de eso la persona va a tender a sufrir de hígado graso y no va a asimilar correctamente las grasas por el resto de la vida. ¿Puede vivir? Sí. Pues tú puedes vivir sin una pierna, pero pues lo mejor es que tengas las dos para poder caminar, para ser funcional. ¿Puedes vivir sin vesícula? Sí, puedes vivir sin vesícula, pero lo mejor es que tengas la vesícula porque ya cumple una función. ¿Sí? La gran inteligencia, el Mahatattva ha colocado en la vesícula porque tiene un propósito. Y bueno, ahí entonces bonus track en el curso de Yoga de Ayurveda enseñamos cómo sacar los cálculos de la vesícula biliar. Todas estas secreciones contienen gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples como los aminoácidos. Entonces, pues acá no lo vamos a leer, pero está la función de las enzimas digestivas. ¿Y para qué sirven? Entonces, la tialina, que es la enzima que está en la saliva, ayuda a el catabolismo del almidón y con eso ya no va a ser tan difícil para el cuerpo poder sintetizar los almidones, sino que ya van a ir predigeridos y van a ser más fácilmente asimilados. Luego el alimento pasa al intestino delgado, el cual continúa el proceso de digestión, ¿sí? Y allí se absorben los nutrientes, las vitaminas, los minerales y el agua para usarlas por el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo comer súper orgánico, súper natural, súper guau, pero si el intestino está sucio, entonces no puedo asimilar los alimentos. Por lo tanto, hay que hacer una limpieza del intestino, que también hay formas de hacerlo, natural, un colónico también para limpiar el intestino grueso, o pues que tu mismo alimento sea tu limpieza. Entonces hay una técnica en la alimentación que se llama higienismo, y el higienismo es comer de forma tan integral que la misma fibra de los alimentos te barre esas sustancias de desecho y eliminas esas sustancias a través de la evacuación con el mismo alimento. Entonces, en cambio de consumir arroz blanco, es mejor consumir arroz integral. O si vas a consumir arroz blanco, buen salvado, fibra, de algunos vegetales, pues para que tenga más fibra y no sea solamente un poco de arroz. Y después termines diabético. En India vimos muchos devotos del Gaudiya Mat con diabetes. ¿Por qué? Porque comen un vegetal súper picante, ¿sí? Corela, y comen un bulto así de arroz en todo Bengal. Y yo veía, pues, los síntomas. Entonces, uno ve acá unas manchas en el cuello y uno ya sabe diabético o prediabético, uno mira los pies inflamados, uno mira la coloración del pie, uno mira las venas del pie y ahí uno se da cuenta que ya la persona o tiene diabetes o está prediabético, porque el arroz blanco aporta mucho azúcar en sangre. En cambio, el arroz integral te aporta más proteína, no tiene tanto azúcar y la fibra te frena para que no todo el azúcar vaya directamente a la sangre. Entonces, ¿quieres tomarte un chute de azúcar? Pues puedes comerte una chocolatina Snickers o puedes tomarte un litro de jugo de naranja. Es el mismo chute de azúcar para el sistema. Pero quieres comer
una naranja y no se te suba el azúcar en sangre, entonces corta la naranja en cuatro y la masticas y te la comes. Y con dos naranjas quedas saciado. Y además de eso, como te comes la fibra, entonces no va a ir todo el azúcar, sino que la fibra va a barrer una parte de ese azúcar y va a ser evacuado. El tubo digestivo entonces continúa al intestino grueso, que mide más o menos 1,5 metros de longitud. Su porción final es el recto, en el que se evacúan en el exterior los restos de los alimentos. Ahí está el colon, en una correcta proporción, pero pues muchas personas no tienen el colon así. Si tú quieres saber cómo está tu colon, tienes que hacerte una radiografía de contraste. Y ahí vas a ver qué tan deforme está el colon. Es una de mi amiguito que está en el hospital en este momento en cuidados intensivos, tuvo un taponamiento. Entonces seguramente ya tantos años de una alimentación tal vez incorrecta, ya un momento el colon se estranguló y pues se taponó, y debido a que se taponó, el agua no pasaba, el alimento no pasaba, esos alimentos se entraron en proceso de descomposición y ya cuando lo abrieron en las urgencias encontraron ya todo el tracto intestinal en proceso de descomposición. Dime. Para las personas que han sido, bueno, por alguna circunstancia llevadas a una cirugía en la que han cortado parte de ese intestino. Sí. ¿Cómo puede o cómo a través del yoga puede colaborar para que sea más llevadero el proceso de digestión? Pues las asanas lo van a ayudar, la alimentación consciente lo va a ayudar, las pavamuktasanas va a ayudar a que funcione mejor el intestino. Y ya a nivel de la bioenergética o de la sintergética, lo que uno hace es restablecer la red etérica, porque uno tiene un doble etérico y en el doble etérico está el cuerpo completo, está el intestino, entonces lo que uno hace es restablecer bien la red etérica para que el cuerpo energético funcione bien, y si el cuerpo energético funciona bien, el cuerpo físico va a estar estable. Entonces ya pues hay diferentes formas de hacer eso, ¿sí? Son diferentes técnicas, pero eso se puede hacer. ¿Ah? Tienes que estudiar un poco de sintergética de Jorge Carvajal y ahí vas a ver cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, él ha creado muchos filtros, RAM, trabajado mucho la geometría sagrada, trabaja con láser también para poder organizar la red etérica del cuerpo, pero él mismo ya simplemente lo hace con un mudra, con múcula mudra, porque este mudra reúne la energía de los 5 elementos y con eso va organizando la red etérica de una persona. Él tiene ya esa capacidad porque ya tiene muy desarrollado, él mismo creó esa medicina. Es un ejemplo, ¿no? Entonces hay interferencias. Todas las cicatrices son interferencias, los tatuajes son interferencias, la cesárea es una interferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desinterferencia. Porque si no, no funciona correctamente la red etérica, los meridianos, los chakras en ese lugar. Y pues se logra a través de la terapia neural, se logra a través de los ejercicios de pranayama, se logra a través del qigong, se logra a través de la sintergética. Hay diferentes formas de hacerlo. Otra pregunta. ¿Cada cuánto se recomienda hacer, por ejemplo, estas limpiezas? Pues las limpiezas uno las debería hacer cada 6 meses, uno debería darse cada 6 meses, una semana, unos 2, 3 días para limpiar, así como tú llevas el carro y la revisión de los 10.000 kilómetros, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, y si no lo haces se daña el motor, se daña el carro, entonces es lo mismo, ¿no? Antes de que te digan, se te dañó el filtro, entonces hay que hacer el cambio del hígado, ¿no? Muy complejo, un cambio de hígado, un cambio de riñón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Limpiar. Hay que limpiar la vesícula, hay que limpiar el hígado, hay que limpiar el pulmón a través del pranayama, hay que limpiar los riñones, y hay técnicas para hacerlo. Hay una técnica básica y hay otra más profunda, Sodana y Samana. Entonces, eso se estudia pues dentro de la Ayurveda, dentro de la medicina. Bien, recomendaciones para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Consumir alimentos en la modalidad de la bondad, sattva guna. Entonces, el yogi debe esforzarse para gradualmente establecer zen, sat, en la bondad. ¿Por qué? Porque sattva guna es la modalidad que nos permite conectarnos con sat. Sat es lo eterno.
el ser y el ser supremo. Entonces, si yo me alimento todo el tiempo con comida chatarra, voy a tener la conciencia más cubierta por tamas, por inercia. Pero si yo me alimento en bondad, pues voy a tener un estado de conciencia más perceptivo para entender la realidad espiritual. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 17, el texto 8 dice: las comidas que prefieren aquellos que están en el plano de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud y felicidad y satisfacción. Entonces, de repente, tú te comes una dona. Ay, Dunkin' Donuts, me ganó la lengua. Un par de una donita. Entonces, ¿la dona gratifica la lengua? Sí. O sea, generalmente gratifica la lengua. Pero tú te vas a sentir lleno de energía para hacer 3 horas de yoga después de comerte la dona. No vas a tener suficiente energía. Más bien vas a sentir un bajón porque es mucho azúcar. Entonces empieza a hacer unas fluctuaciones el azúcar en la sangre. Sube, baja, y por eso tu estado mental y tu estado anímico tampoco es estable para practicar Dhyana. Pero cuando tú te comes, digamos, una buena ensalada de verduras, entonces, si haces un buen aderezo, va a tener un buen sabor en la boca. Por eso es importante también que la comida tenga un buen aderezo, tenga un buen sabor, y por eso, pues dentro de poco vamos a empezar nuestro curso de culinaria y cocina ayurvédica, y para motivar a los estudiantes activos de la escuela tienen un 10% de descuento si quieren tomar el curso. Entonces allí se va a mirar cómo hacer platos que sean de sabor agradable. ¿Por qué? Porque las comidas en el plano de la ignorancia son insípidas, entonces debe tener un sabor agradable, pero además de eso tiene que darte energía, virya, para hacer tus actividades físicas, y además de eso tiene que llegar la nutrición a nivel de las células, y además de eso los productos de desechos se tienen que eliminar fácil. Eso es un alimento que cumpla todas las funciones. Y por otra parte, la palabra vegetariano viene de la raíz sánscrita vegetus, entonces de la raíz latina vegetus. Entonces vegetus significa fuerte, robusto. Y tú ves que hay animales que son vegetarianos que son muy fuertes, como el elefante, como el hipopótamo, como la jirafa, como el gorila. Pero porque ellos comen hoja, comen clorofila. Pero tú no puedes ser fuerte, robusto, energético si todo el día estás consumiendo pasta, estás consumiendo arroz, estás consumiendo harinas refinadas, estás consumiendo pues azúcar. No vas a tener fuerza. Entonces, las personas no se enferman por ser vegetarianas, incluso no se enferman por ser veganas. Las personas se enferman es por tener una alimentación vegetariana o vegana no balanceada. Correcto. Y respecto de la B12, bueno, en ese curso de alimentación voy a dar una charla completa de la B12 y de la suplementación, pero yo he conocido amigos que comen carne todos los días y tienen deficiencia de B12. He conocido amigos veganos que tienen que suplementarse con B12. He conocido personas que comen carne y no tienen deficiencia de B12. Y he conocido personas vegetarianas o veganas que no tienen deficiencia de B12. Entonces hay que percibir el cuerpo. Hay unos síntomas de la deficiencia. Claro, no hay que llegar a estar con síntomas para suplementarse, pero si tú no tienes ningún síntoma, ninguna señal de alarma y te alimentas balanceado, pues no vas a sufrir deficiencia. Pero en general uno tiende a tener deficiencia de B12 porque la B12, una la generan las cianobacterias y otro pues está en el medio ambiente, pero lamentablemente debido a la agricultura no consciente, cada vez tenemos menos nutrientes para el organismo. Antes los alimentos tenían todos los minerales de la tabla periódica, pero ahora simplemente se echa un triple 15 de Monsanto que solamente aporta 3 minerales, y por eso ya la tierra y los alimentos carecen de los minerales naturales, y muchas personas tienen que suplementarse porque ya el mismo alimento no alcanza los nutrientes necesarios para el cuerpo. Entonces es importante tener conocimiento, es importante estar balanceados, pero no entrar en políticas terroristas. Entonces yo considero que, por ejemplo, en relación a la vacunación, se debe respetar la decisión de cada persona. La persona que quiera vacunarse no lo debe respetar, y la persona que no quiera vacunarse no se debe respetar. Y pues si las vacunas tienen 90% de efectividad, pues no habrá problema con los no vacunados, porque los vacunados no tienen por qué temer porque ya están vacunados y no se van a morir. ¿Sí?
Pero pues nos dimos cuenta ahorita con el Omicron que les dio parejos a vacunados y a no vacunados. Eso fue parejo. Y hasta que ya entonces que tuvieron que salir los mismos científicos a decir, sí, parece que la vacuna no da inmunidad contra el Omicron. Y ahí ya empezaron a dejar de molestar con la vacunación masiva, ya empezaron a bajar. Entonces ya de repente, a la siguiente semana, la élite dijo, listo, ya empiezan a quitar las restricciones en diferentes partes del mundo. Porque se dan cuenta que tampoco pueden estar molestando con la gente y haciendo lo que se les dé la gana, porque la gente tiene un límite. Entonces, uno tiene que ser consciente, ¿sí? Y si tengo que ir a un hospital, ok, voy a un hospital. Si no es necesario, no voy al hospital. Si me siento débil, tengo que ir y decirle al doctor, yo soy vegano, hazme una prueba de 12 a ver si estoy muy bajito y me suplemento. Si estoy bien de salud, pues estoy bien de salud. Y así el médico me diga, no, se va a descompensar, le va a dar escorbuto, le va a dar anemia, pero si yo me siento bien de salud, ¿sí? Pues no lo voy a hacer, ¿sí me entiendes? Si necesito consumir más proteína porque soy deportista, tengo mucha actividad física, estoy en etapa de crecimiento, pues como más proteína. Si estoy sentado todo el día y soy sedentario, pues no como tanta proteína porque me voy a engordar. Por lo tanto, cada uno tiene que aprender a balancear sus macros, sus micronutrientes de acuerdo a su edad, a su tasa metabólica, a su actividad física y a su modelo de alimentación. Ahora, ¿qué es lo bueno de la alimentación en bondad? Que tú puedes comer mucha cantidad y no te enfermas. Entonces no hay restricciones de dieta. Pero cuando tú comes alimentos que no están 100% en bondad, como los alimentos fritos, como los empacados, como las hamburguesas, como los procesados, pues allí ya hay que tener unas regulaciones. Y pues digámoslo, hay una hamburguesa que diseñaron en un laboratorio que es muy similar a la hamburguesa de carne, se llama Beyond Burger, pero no es lo más saludable del mundo. Tiene canola, que es un aceite muy, muy inflamatorio, por ejemplo. Entonces, bueno, si tú saliste un día con tu familia y pues la familia, digámoslo, quiere comer algo rico, los invitas a una hamburguesa vegana, no va a haber problema. Pero si tú ya crees que dejé la carne y ahora todos los días como embutidos de soya y Beyond Burger, pues te vas a enfermar. Después vas a decir, pero es que yo soy vegetariano, pero ¿qué estás comiendo? ¿Ok? En cambio, pues con la hamburguesita de lentejas nos hemos mantenido 20 años y todavía seguimos funcionando, ¿no? Por lo tanto, todo se basa en la conciencia. Entonces acá se nos da una directriz. Alimentos que aumenten la duración de la vida. Purifiquen la existencia, den fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son gustosas, jugosas, grasosas, grasas saludables para tu corazón. Miren, nadie se tapona por comer brócoli. La arteria no se tapona por comer brócoli, créanme. La arteria se tapona por comer grasas saturadas y por consumir lácteos también, por las caseínas de los lácteos. Comidas sanas y agradables al corazón. Carita feliz para el corazón. Entonces, miren las personas. Lo que yo le decía a un amigo, que aparentemente está bien. Yo le decía, pero igual tú eres una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque tú estás consumiendo cárnicos, y eso va aumentando, hasta que en algún momento ya hay un taponamiento. Y a la persona nunca la van a llamar de la EPS y decirle, mire, le vamos a hacer un Doppler para mirar cómo están sus arterias. No, la persona se infarta y después de eso va al hospital y le hacen un Doppler y le dicen, no, tienes un taponamiento en la aorta, tenemos que operarte cirugía de corazón abierto. Así funciona. Lo único que te hacen de prevención es la citología vaginal. De resto, no hacen nada más en las EPS de prevención. Entonces, tú mismo tienes que prevenir. ¿Ok? Entonces, si yo puedo comer un alimento que no me va a taponar las arterias, pues prefiero ese alimento. Si yo puedo comer un alimento que no me va a infartar el intestino, pues como un alimento que tiene buena fibra, que me va a ayudar a que pueda funcionar correctamente mi intestino. Si yo tengo un alimento con bajo índice glicémico que me va a tener en equilibrio el azúcar en sangre, pues como eso y no como el sirope que tiene altísimo índice glicémico y me va a disparar el azúcar en sangre. Y si yo sigo eso y soy juicioso, pues después de un tiempo voy a ver unos buenos resultados. Alimentos sensatos, semillas, frutas, verduras frescas, cereales integrales, leguminosas, agua pura, hierbas. Dentro de la Ayurveda estaba la leche, pero la leche de hace miles de años.
Pero la leche que se consume ahora es una leche generalmente insana. Cuando estuve en India, yo tuve la fortuna de tomar leche en un goshala, en un lugar que eran 3 devotos con una vaca, la tenían muy bien, la amaban, la querían y no les miento, me tomé 1 litro de leche, no me dio ni un pedo, ni me dio acidez, ni me dio diarrea. Pero si yo salgo acá a la esquina y me compro 1 litro de leche quería y me lo tomo, me da acidez o me da una gastritis o me da diarrea o me lleno de pedo. Entonces, pues también hay una información. Si tú tienes una vaca, la cuidas, la proteges, la amas hasta que se muera de muerte natural, es distinto a tú tienes una vaca en un campo de concentración, le inyectas hormona de crecimiento bovino de Monsanto, la tratas como si fuera simplemente un producto de explotación y una unidad para generar dinero, no te va a dar la misma leche. Así de sencillo. Entonces, en este momento nosotros ya hemos omitido, a pesar de que en el Ayurveda sí está la leche como un animal, como un alimento sálvico, porque desafortunadamente los lácteos que consumimos en este momento ya no son lácteos en la modalidad de la bondad. Si se pueden conseguir y no eres intolerante a la lactosa, los puedes consumir, porque yo puedo decir, uy, voy a comer leche orgánica, yo soy intolerante, igual te va a poner mal. Pero pues hay ciertos lugares en donde hay santuarios, protegen los animales, venden la leche, uno la toma, y si no le sienta bien, si no le sienta mal, ok, la puede consumir. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque hay vegetarianos que se justifican en la filosofía. Entonces dicen, es que Krishna consume mucho queso y requesón y yogurt y burfi y ghee, y entonces yo voy a todo le voy a echar queso porque eso satisface a Krishna, pero realmente me estoy satisfaciendo a mí mismo, ¿cierto? Y después de eso he visto muchas de esas personas también enfermas, porque los lácteos tienen una proteína que se llama la caseína no la puede digerir el cuerpo, esa caseína sale del intestino, va a las vías sanguíneas y empieza a generar ateromas, que son unas placas que van taponando tus arterias. Ahora, ¿qué es lo bonito? Que el doctor Colin Campbell demostró científicamente que con una dieta basada en plantas, en 21 días puede regenerar todo el tejido epitelial de tus vasos sanguíneos, que es igual a 10 campos de fútbol. Se puede regenerar todo. Y necesitas 21 días de una buena dieta. No necesitas 10 años. Entonces, hay formas de regenerar porque el cuerpo es sagrado y el cuerpo mismo tiene las herramientas para poder buscar su sanación. El agua con gas. Ya te contesto un segundito acá, Leo me hace una pregunta. Los deshidratados y las setas, los hongos. Entonces, mira, tiempo, lugar y circunstancia. Técnicamente los brahmanas, los yogis no comen setas porque son alimentos que nacen en la oscuridad. Pero yo como setas porque me sientan bien, me dan buena proteína, no me dan pedo, no me dan irritación, los tengo a la mano. Y yo no como lácteos, que en la época védica eran en la modalidad de la bondad. Entonces también el conocimiento hay que adaptarlo de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. Por ejemplo, antes no se ofrecían en el altar productos de soya, porque una vez Prabhupada dijo la soya es para los caballos, pero porque en esa época pues el ser humano no consumía mucha soya. Pero en este momento pues hay soya de buena calidad que da una buena cantidad de proteína y a mí me sienta mucho mejor una leche de soya que una leche de bolsa de la esquina que me hace daño. Entonces yo ofrezco la leche de soya en el altar, ¿sí? Entonces a mí personalmente me sientan bien, los cetos tienen una muy buena cantidad de proteína y no me generan inflamación, no me generan fermentación, yo los consumo. Pero hay otra persona pues que tal vez no lo consuma, entonces digamos lo que cada uno tiene que mirar también qué le sirve para esa persona. Porque de repente a ti te sientan muy bien los frijoles, pero a otra persona le caen como una patada en el estómago, entonces no los puede consumir. Entonces cada uno tiene que mirar qué le sirve y cómo cuadra su alimentación para que tenga un buen estado de salud. ¿Qué ibas a preguntar? En cuanto a las bebidas, el agua con gas y el tinto no son, también hay que No, el evitar. agua con gas no es buena. Ahora de nuevo, yo a veces tomo un agua con gas, pero una vez cada 15 días o algo así, no va a dar problema. Pero si ya todo el día estás tomando agua con gas, no es bueno. Mucho gas para tu organismo, ¿sí? Mucho carbono para tu organismo. Entonces lo mejor es cómprate un buen filtro. Esa es una buena inversión.
En cambio de comprarte el iPhone 13 de 10 millones de pesos, cómprate un buen filtro de 2,5 millones de pesos que te quite el flúor, que te quite el cloro, que te quite los metales pesados y toma una buena agua. Hidrátate bien. Es más, Prabhu, ¿me puedes traer un vasito de agua? Por favor, que tengo sed. Gracias. Gracias, Prabhu. Entonces, hay setos, como los hongos shiitakes, que barren los metales pesados del organismo. Imagínate. Impresionante. Bien, además de lo anterior, la alimentación sádvica incluye comer alimentos preparados por personas conscientes, comer en un ambiente favorable, masticar bien los alimentos, preferiblemente en silencio, sin ver televisión ni celular, comer mirando hacia el nororiente, porque el nororiente es el ingreso de energía pránica. Entonces hay 3 actividades que son muy buenas hacerlas hacia el nororiente: comer, estudiar y meditar. Va a ser más óptimo esas actividades. Segundo, evitar los alimentos en la modalidad de la ignorancia. Ahí ya la imagen lo dice todo. Pasemos a la siguiente. Ahora, de nuevo, tú puedes ser vegetariano e irte a darte en la cabeza con una hamburguesa que simplemente no tiene la carne de res, sino que tiene la Beyond Burger. Pero igual tiene un pan de harina refinada, unas papas fritas en aceite insano, ¿sí? Un poco de salsas que son acidificantes, con mucho azúcar, con glutamato monosódico, con mucho sodio. También es malo. Entonces, bueno, cada 15 días voy y me como una hamburguesita. Hasta ahí, ok. Pero todos los días me pongo a comer eso, me voy a enfermar. Eso es, ay, pero es que yo soy vegetariano, estoy enfermo. Lo que, mira, o sea, tengo un amigo muriéndose vegetariano. Cuando dirigía la aldea y el ancianato de la comunidad, llevé a un abuelo y tenía un... ¿Es del filtro? Sí. Gracias. tenía una glucemia de 270 y entonces 300, hasta le subía como hasta 300, ya a punto de un coma. Y entonces yo le dije a la enfermera: disculpas, que él es vegetariano, para que tengan en cuenta. ¿Qué? ¿Vegetariano? Así, la enfermera jefe. Nunca he visto un vegetariano con una glicemia así. ¿Eso qué va a ser vegetariano el señor? Yo le dije: él es vegetariano hace 30 años, pero lamentablemente malos hábitos dentro del vegetarianismo. Pero la misma enfermera me dijo: es muy raro un vegetariano con un azúcar así. La mayoría de gente así es porque es obesa y come mucha carne y come mucho azúcar y todo eso. Entonces, miremos, ¿no? Miremos que el alimento sea vegetariano. Incluso pues hay personas que comen carne y físicamente pueden estar bien porque tienen una alimentación balanceada. Puede ser. Lo que pasa es que ya el yogi mira es la compasión, ¿no? De no maltratar a entidades vivientes, sino es, o sea, ahimsa es no violencia innecesaria. Ahimsa no significa no violencia. Es un sánscrito not translatable, no se puede traducir. Entonces la gente dice ahimsa, no violencia, no, falso. Y Gandhi mismo fue corchado por eso, porque le preguntaron: bueno, si ven unos locos a matar a sus sobrinas, como vivía con las sobrinas, ¿y usted qué haría? No, yo saldría primero y pondría al pecho. Le dijeron: tonto, y ustedes matan a ustedes, pues violan a sus sobrinas o les matan a ellas. No, tiene que defender a su familia, coger el rifle y defender. Ese tipo de violencia es permitida. Sí, pero la violencia no necesaria no es permitida. Entonces, si tú estás en un lugar en el cual no hay nada más que comer y tienes que comer carne, es otra cosa. Pero si tú estás en el paraíso de los vegetarianos, donde vas a la plaza de Palo Quemado y encuentras infinidad de frutas, de verduras, de texturas, de hojas, de colores, todos los días del año. Porque hay gente en Europa que les toca comer chucrut 3 meses porque no tienen nada más que comer. Pero acá tú puedes consumir frutas frescas todos los días del año y te saben a fruta. En Europa los que pueden comer orgánico comen rico, pero los que no pueden comer orgánico, o en Estados Unidos les toca una manzana que no sabía nada, una naranja que no sabía nada, ¿sí? Un plátano verde, una papaya verde. Entonces, mira el documental de What the Health, pero pues en última instancia ya, si tú me pides ese consejo, pues nosotros recomendamos en primera instancia dejar de comer
carne de res. What the hell como qué demonios? ¿Ah? What the hell como qué demonios? Como que al carajo con la salud. What the hell? Health. Salud. No health de autopista al cielo. No. Pero sí, es un juego. Es como al carajo con la salud. Al carajo con la salud. What the hell? La comida trasnochada, desabrida, descompuesta, hecha de sobras y de cosas impuras, les gusta a aquellos que están influenciados por la modalidad de tama, de la inercia. Cárnicos de cualquier tipo, huevos. Ahora bueno, alguien dice, ok, estoy en el proceso de volverme vegetariano, ya no como huevos de campo de concentración, como huevos de gallina feliz. Pues yo no sé si la gallina será feliz o no cuando le roban los huevos, pero bueno, digamos que sería menos nocivo un huevo orgánico criollo que un huevo de campo de concentración, ¿sí? Sería menos nocivo una carne de gallina de campo que una carne de pollo de campo de concentración llena de antibióticos y de hormonas, ¿sí? Alimentos refinados, azúcar, sal, harina. Entonces, finado significa muerto, refinado significa remuerto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un pan bobo. Mira, el pan bobo puede durar ahí 6 meses en la bolsa y no le sale un hongo. Pero el pan inteligente, a la semana ya le sale hongo. Por ejemplo, yo tengo un yogur vegano ahí en la nevera y mi esposa, yo soy medio adicto al yogur, tomo bastante con granola y fruta. Ese es mi primer desayuno. Yo hago 2 o 3 desayunos. El primer desayuno es granola integral, fruta, muy buen plato y yogur. Porque con fruta lo lograría, pero tendría que comer mucha. Entonces, para mi necesidad calórica, de acuerdo a mi actividad física, necesito combinar con ciertas calorías para que me dé la cantidad de calorías que necesito. Pero se excedió y compró 4 yogures, entonces nos ha tocado tomar harto porque son de 2 litros y este ya está a punto de fermentarse, entonces toca rápido si no se daña, porque es natural, ¿sí ves? Entonces ese yogur dura 8 días, tienes que consumirlo, pero tú puedes ir a un supermercado y la fecha de vencimiento es como 6 meses, ¿cierto? Un atún, 3 meses, 3 años de fecha de vencimiento. Unas células animales en proceso de descomposición dentro de aceite y en una cápsula de aluminio. Piénsalo. Entonces todas las cosas naturales se pudren, se descomponen, mutan, transmutan, le salen hongos, pero todas las cosas antinaturales pueden durar mucho tiempo dentro de una bolsa y no les pasa absolutamente nada. Gaseosas y jugos sintéticos y en general la mayoría de productos de paquete. Ahora, hace unos años yo estaba dando un diplomado en la Universidad Nacional de Inteligencia Emocional, Programación Neurolingüística y Yoga. Yo daba el módulo de yoga y entonces yo tenía un break y yo salía. Yo ya me había egresado de la universidad, entonces en esa época, no sé si todavía, había cursos de inglés para los niños los sábados. Y había muchos niños ahí en el descanso. Yo me puse a mirar y todos los niños consumían comida chatarra. Y solo un niño estaba consumiendo una granadilla y un banano. Un niño y eran como 200 niños. Yo decía, oiga, qué degenerados se han vuelto los padres. Porque en mi época le echaban uno la lonchera. Y a veces le echaban uno un huevo cocinado que dejaba oliendo a huevo todo el salón y todos, uy, usted trajo huevo. O le echaban el jugo de guayaba y se lo tapaban con un plástico y en el tarro del Nescafé. Y a veces uno se le regaba el jugo de guayaba en el tarro. Y le echaban una fruta. Sí, el banano era tradicional. Pero ahora los papás simplemente cogen y le dan 5.000 pesos al niño y vaya y compra chucherías y el niño pues vaya y compra azúcar, fritos, calorías vacías y eso es la generación de los emos. ¿Sí ves? Son criados con caloría vacía y ahí está el cerebro vacío también, ¿sí ves? Pero ¿por qué los abuelos? Ya los papás ya están medio fregados, ¿cierto? Pero los abuelos, los que todavía tienen un abuelo viejo que se alcanzó a crear en el campo o que comió mucho orgánico, todavía es robusto.
Y uno se acuerda de los abuelos que eran robles hasta los 80, 90 años. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron a comer mucha comida orgánica. Incluso comían carne, pero no comían en exceso y consumían animales más sanos que los animales que se consumen hoy en día. Pues por eso no tenían tanto cáncer, tantas enfermedades como las que hay hoy. Problemas digestivos de alimentos procesados. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos en tamas? Tienen pocos nutrientes. ¿Qué nutrientes te da un pan bobo? ¿Qué nutrientes te da una Coca-Cola? ¿Qué nutrientes te da unas papas fritas? Un mayor contenido de calorías, sodio, grasas trans, azúcar refinado y acentuador de sabor para que el Homero Simpson coja ahí una papa, 2 papas, 3 papas y hasta que no acaba el paquete no queda en paz. ¿Por qué? Los acentuadores de sabor generan dopamina y el cerebro se engancha. Pueden alterar la microbiota intestinal e incrementar el riesgo de sufrir inflamación. Miren ahora, mucha gente, síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, celiaquía, muchos procesos inflamatorios por alimentos antifisiológicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es quite los alimentos antifisiológicos a ver si le mejora la salud del colon. Aumenta las probabilidades de desarrollar obesidad, porque tú no paras, ¿sí ves? Entonces, lo que yo te decía, tú consumes una fruta con su fibra natural, en su estado natural, tú comes 1, 2, 3 bananos, paras. Pero tú puedes consumir 1 litro de gaseosa y no paras. Entonces, los fritos y los alimentos con mucho azúcar engañan al cerebro y no hay saciedad. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria, la mafia alimentaria, les sirve tener un adicto ahí todo el tiempo consumiendo. Entonces, ellos diseñan el alimento para volver un adicto. Y hay un triángulo de la muerte que está en What the Health, que es la industria alimentaria, las mafias céuticas y los gobiernos corruptos y los dueños de las transnacionales. Ustedes saben, ¿no? Bayer compró Monsanto. Fue la transacción más dura hecha en tiempos recientes en la historia de la humanidad. Billones de dólares, así los pasaron de un lado al otro. Y entonces Monsanto, que es una de las peores empresas del planeta, Monsanto son los de el glifosato, los que le venden el glifosato acá a mi amigo Duque, ¿sí? Para que fumigue a los campesinos y a los indígenas y después termine con cáncer y mutaciones genéticas a sus hijos. Eso es Monsanto. Ahora entonces lo compró el dueño de aspirina. Entonces son tan degenerados que en cambio decirle a la persona aliméntate bien, le dicen tómate una aspirinítica de por vida y así vas a evitar un infarto. Si es Bayer, es bueno. No hagas mezclas incorrectas. A mí me pasó el otro día porque yo siempre por chiste les digo, no tomen yogur con frijoles. ¿Sí? Y el otro día yo hice esa mezcla. Porque yo estaba por allá en la calle y me tomé un jugo en Cosechas que tenía yogur. O sea, yo consumo esporádicamente lácteos, pero digámoslo que el 90% de mi alimentación es vegana y todo lo que consumimos acá. Pero estaba en la calle, tenía que comer, ya eran las 2 de la tarde, entonces dije, me tomo algo que me dé algo de proteína, me tomé un jugo y llegué acá y yo no iba a comer, yo iba a esperar y ya una de otra que nos colabora ya estaba calentándome y yo, ya calentó eso y otra vez para recalentarlo, eso se daña y eran frijoles. Y yo dije, bueno, yo me como ese brazal, casi me muero así, inflamado. Pero bueno, consumí agua alcalina, limón, agua, bicarbonato, no comí nada más y al otro día amanecí bien, pero casi me muero. Entonces, no consuman frijoles con yogur. ¿Sí? No se puede decir, pero bueno, ¿sí? Las frutas son sálvicas, pero si usted consume, ahí está, mire, está la patilla con unas frambuesas, con una manzana, con un lácteo. No, eso es una bomba para el organismo. Independientes son buenos, pero la patilla se debe consumir sola. La patilla no se mezcla con ningún alimento porque genera toxicidad en el cuerpo. El melón no se mezcla, el melón se consume solo. Y de resto, las frutas ácidas solitas y las frutas dulces, máximo combinas 3 en la ensalada, no más. Entonces piensa en la ensaladita del barrio, ¿no? Que eso es
piña, breva, banano, crema de leche, helado, ¿sí? Entonces, pues es gratificante, pero eso es nocivo para la salud. En el Ayurveda se explica que no se debe mezclar alimentos con potencias opuestas. Entonces hay potencia fría y potencia caliente. La potencia fría, una buena ensalada de hojas verdes. La potencia caliente, unos garbanzos calientes especiados con buena pimienta, con buen jengibre. Entonces no los mezcle, o si los va a combinar, tiene que mezclar 70 crudo, 30 cocido o viceversa. 70 cocido, 30 crudo. Pero si usted mezcla por potencias iguales, se genera fermentación. Lo mejor sería lo crudo aparte, lo cocido aparte, sería lo mejor. Un ejemplo muy común, come una comida caliente, la gente sale por la noche a comer a crepes, se come una comida caliente y después una gaseosa fría o un jugo helado, ¿cierto? Un granizado. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Uy, me apagó el fuego digestivo. Y ya por la noche ya el fuego no es igual. Por eso tú haces una mala mezcla a mediodía y no pagas tan duro, pero tú haces una mala mezcla a las 9 de la noche y la pagas más duro. ¿Sí? Tú haces mala mezcla a los 15 años, tienes estómago, lo que le decían en mi época, estómago de gamín, puede comer cualquier cosa, pero tú ya haces una mala mezcla a los 40 y puede terminar hospitalizado. No mezclar alimentos crudos con cocidos en igual proporción y no mezclar frutas ácidas con dulces. Son muchas cosas, de matrofología, es toda una ciencia, pero acá algunos ejemplos. Mastica correctamente los alimentos. Entonces, el proceso de masticación en el Ayurveda recomienda masticar 32 veces cada alimento. Y pues quiere decir como, bueno, son unos énfasis, ¿no? Tampoco literal, pero sí, mastica, date el tiempo, no tragues entero. Y así es la vida, en la vida tú tienes que masticar. A mí no traguen entero lo que yo les estoy diciendo, investiguen, analicen, porque yo no quiero una secta, ni quiero una escuela de bobos traganteros, ¿no? Yo quiero una escuela de gente consciente que tenga la capacidad de rebatir o de experimentar o de enseñar desde su propia experiencia a los demás. Eso es el yoga, ¿no? El yoga es una experiencia práctica y cuando hay una realización se comparte con los demás. Pero la Ayurveda dice, mastica muy bien todos los alimentos, porque así va a ser más fácil todo el proceso digestivo. Beneficio de masticar bien los alimentos. Disminuye la cantidad de alimentos que ingerimos. Entonces nos saciamos más fácilmente. ¿Sí? Entonces no es comer más y rápido, sino es comer menos y bien masticado. Ayuda a la digestión. Como uno de nuestros maestros espirituales, Srila Bhaktivinoda Maharaj, que pronto nos va a visitar, él tiene un devoto, un discípulo que es médico ayurvédico, y él le dijo, dime un resumen de una instrucción donde esté la salud, y le dijo, coma siempre menos de lo que la mente le pide. Y ya, esa fue la instrucción. Entonces, generalmente uno come más de lo que necesita, generalmente. ¿Por qué? Porque no mastica bien, o porque consume mucho azúcar o calorías vacías. Pero si uno consume alimentos con bajo índice glucémico, alimentos integrales, mastica bien, se le baja la necesidad de estar comiendo cada vez más. Ayuda a la digestión, ya vimos que la tealina ayuda a desdoblar los almidones, aumenta la absorción de nutrientes, va a ser más fácil la absorción porque el bolo alimenticio va a ser, digámoslo, mejor todo el proceso y mejora la apreciación de lo que comemos. Entonces no come uno como una máquina, sino empieza a percibir los sabores. Incluso dentro del curso de Ayurveda hay una tarea, es que uno tiene que comer y ir mirando qué sabor tiene cada alimento. Esto es amargo, esto es dulce, esto es picante, esto es astringente. El quinto consejo es mantén en equilibrio el fuego digestivo. ¿Ok? Entonces hay tres tipos de fuegos. El fuego muy alto, Tishna Agni, lo quema uno. El fuego muy bajo, Manda Agni, entonces no digiere los alimentos porque está perezoso el fuego, el intestino, el estómago. Y Visama, que es irregular, que a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja. Y Sama, Agni, es fuego en equilibrio, que es uno de los preceptos de la buena salud dentro de la Ayurveda. Como cuando uno cocina, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaban calentando el almuerzo, le subieron mucho la llama, entonces quemaron el arroz. Entonces ahí mientras que
Se me iba haciendo tarde, ¿por qué? Porque me tocaba ir separando, este arroz está quemado, este arroz está bueno, este arroz está quemado, este arroz está bueno. Porque eso quemado, la gente dice, ay, deme el quemadito, sí, deme el quemadito tan rico, deme la peguita, ¿sí? Entonces, esos alimentos quemados son una cadena de carbonos que no puede procesar el intestino y son cancerígenos y se acumulan, ¿no? No hay forma de procesar eso para el intestino. Entonces, uno no debe comer alimentos quemados, son carbono. Estás comiendo carbón, papá, ¿sí? Entonces, si se calienta, se subió mucho la llama, se vuelven tóxicos los alimentos. Pero si deja la llama muy bajita, pues no van a cocinar los alimentos. Así pasa con el estómago. La llama no va a ser muy alta, no va a ser muy bajita. Entonces, el que tiene la llama muy bajita, que le toca consumir picante, alimentos, especies calientes para subir la llama. El que tiene la llama muy alta, que le toca menta, cardamomo, especias refrescantes, limonaria para bajar la llama, ¿ok? El ají que... Pues el ají sube la llama, sube la llama. Entonces, los que tenemos mucho fuego en el intestino, en el estómago, no necesitamos ají. O podemos consumir ajís, pero no tan picantes. O sea, en los ajís de Amazon hay el semipicante, el picante, el intolerable. Y mira, por ejemplo, ahorita un amigo que está en México, y entonces dice, no, pues acá todos ají sí, muy bueno esto, y fueron a preguntar, bueno, pero ¿cómo está? No, está muy mal, y gastritis, mi esposa tiene colon irritable, mi papá tiene cáncer, entonces tampoco es bueno. Lo mismo pasa en India. Una cosa es la cultura hindú y otra cosa es Ayurveda. Entonces, en Ayurveda se dice que los alimentos muy picantes, muy especiados, muy amargos, muy salados, que queman, están en la modalidad de la pasión. Y allá hay cosas que tú no puedes comer, literalmente no lo puedes comer de lo picante que es. Eso no es Ayurveda, eso no es yogi, eso no es saludable. Entonces, hay que diferenciar. ¿Cuáles son las recomendaciones para regular el Yata Agni, fuego digestivo? No comas más de lo que necesitas. Saborea y disfruta la comida. Come despacio y de forma relajada. Cuando comas, dedícate solo a comer. Siéntate en silencio antes de comer e intenta aquietar la mente. No bebas demasiados líquidos en la comida. No bebas jugos de fruta, gaseosas, líquidos fríos con las comidas. Da un paseo tranquilo después de comer. Entonces uno, le da perecita. No, vaya y se da una caminatica y después descansa. Pero siempre dar una caminata para activar el fuego y el proceso. Añade especias suaves en tus comidas, tales como la cúrcuma, el jengibre, el comino, el cilantro, el hinojo. También puedes tomarlas en infusión. Ayuda a tener en equilibrio el fuego digestivo. No cenes tarde en la noche. Entonces, la comida que más afecta es la comida que ya es tarde en la noche. ¿Por qué? Porque el fuego digestivo funciona con los rayos del sol. Por la mañana se activa, comes a mitad del estómago llenas, a mediodía está full, comes 3/4 partes, llenas el estómago, por la noche ya baja, comes solo 1/4 parte. Pero si yo a las 10 de la noche voy y me como y lleno 3/4 partes del estómago, entonces no va a poder dormir, el sueño va a ser pesado, va a tener pesadillas, no va a voltear para un lado, para el otro, y después al otro día cansado, ojeroso. No hice bien mi proceso de recuperación y de detoxificación. Entonces, por la noche, la máquina necesita estar relajada porque ahí es que se recupera y se desintoxica el cuerpo. Se recupera el sistema nervioso, el sistema cerebral y se desintoxica el organismo, bota toxinas. Come con regularidad a la misma hora del día, intentando que sea la misma cantidad. Así ya el cerebro ya dice, ok, a esta hora almuerza el tipo, entonces de tanto ácido, tantas enzimas, tanto esto, se activa el hígado, se activa el páncreas. Pero si tú un día comes a las 12 del día, otro día comes a las 4 de la tarde, otro día a las 3 de la tarde, el fuego, el intestino, las enzimas, las hormonas no se van a poder cuadrar. Come mirando hacia el nororiente. Bien. Y finalmente, entonces, practicar yoga, pranayama, actividad física. Sí, puede que de repente alguien diga, no me gusta el yoga. Bueno, haga una actividad física. Ok, no hay problema, pero haga actividad física. Bravo, disculpa.
Sí, Anteriormente, en la anterior diapositiva había un segmento que decía de los ayunos. Eso, ¿cómo se ve desde la Ayurveda? los ayunos son buenos. Yo, por ejemplo, bueno, yo estaba haciendo 12 horas de ayuno, 12 de comida. Pero ahora que estoy dando clases hasta las 9:30 de la noche, ya me tocó comer algo a esa hora suave, porque quedo con hambre, porque ya se me dobló la actividad física, ¿sí? Entonces, pues necesito comer más, tengo más actividad física, tengo más desgaste calórico, energético, pero estoy intentando no comer tan tarde y cuando como por la noche comer algo suave, no comer algo pesado. Entonces, ese es un punto, ese es un punto. Ahora, nosotros personalmente hacemos ayuno cada 15 días en un día sagrado que se llama Kadasi, que es más con fines espirituales, pero pues uno también lo puede hacer con fines físicos y pues hay diferentes ayunos de acuerdo a la capacidad de la persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la fuerza física, la resistencia. Hay un ayuno que es no comer absolutamente nada. Hay un ayuno que es ayunar mediodía. Hay un ayuno que es hacer una monodieta de frutas, por ejemplo. ¿Sí? Hay unos detox que es comer solamente un día jugos verdes. Entonces, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la actividad física, lo que tenga que hacer también ese día, pues podrá optar por un tipo de ayuno. Yo personalmente hago un ayuno que es de mediodía. Entonces, mediodía ayuno y después como suave durante ese mediodía. Y eso lo hago cada 15 días. Ahora, ese ayuno, de los ayunos intermitentes hay cosas buenas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el otro día un amigo estaba ayunando que es que 23-1, comía 1 hora al día y ayunaba 23. ¿Y cómo te sientes? Bien, he bajado de peso, me siento mejor. Y estaba bien, pero a los 2 meses, ¿cómo te sientes? No, me descompensé bastante, estaba débil todo el día, sentía que me estaba durmiendo, estaba trabajando en Uber y me sentía que me dormía. Entonces le dije, no, no, tienes que, no está pasando bien, ¿no? Entonces, el bipolo es lo mejor para mantener un buen estado de equilibrio, de balance. Entonces, un tiempo ayunas, un tiempo comes. ¿Sí? Descansas un tiempo, otro tiempo estás en vigilia. Un tiempo haces actividad física, otro tiempo descansas de la actividad física, te recuperas. Y si manejas bien el bipolo, vas a tener un buen estado de energía. La pila va a funcionar bien. Y eso mismo dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita. Debes ser regulado en tus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearte, y así puedes mitigar el sufrimiento material y puedes establecerte en la práctica del yoga. No es un verdadero yogi quien come mucho, quien come muy poco, quien duerme mucho, quien duerme muy poco. Tienes que ser regulado. Señor, Gracias, profe. pero es que lo que pasa es que el ayuno, o sea, la segunda comida más importante del día es el desayuno. Entonces no es tan bueno no desayunar, porque cuando tú no desayunas y empiezas la actividad física, el cerebro dice, miércoles, ¿qué pasó? Este tipo no me dio nada. Entonces manda la energía, la información al hígado. El hígado dice, bueno, quedan tantas glucosa, tantas unidades. Entonces él dice, bueno, sáquela rápido. Y después entonces dice, ya se me va a acabar la glucosa, porque el cerebro sin glucosa se muere. Entonces dice, bueno, entonces sáquele a los músculos. Y ahí el músculo mismo se empieza a destruir. Se llama sarcopenia. Entonces no es bueno. Lo mejor, si vas a comerte una de las comidas, no mentiras, no comerte una de las comidas, a saltarte una de las comidas, entonces sería la comida. Esa sería la más sana para saltártela. Pero lo mejor, el Ayurveda dice, desayunas como un príncipe, almuerzas como un rey y comes como un mendigo. De nuevo, ahora yo estoy trabajando, me estoy acostando a las 10:30 de la noche, pues tengo que comer un poquito más por la noche, porque es que ya estoy trabajando, dando clases 3, 4 horas por la noche, entonces necesito comer un poco más. Antes de empezar los cursos, estaba comiendo a las 7 de la noche y bien, hasta el otro a las 7 de la mañana. Entonces tú también tienes que medir qué tantas calorías necesitas, qué tanta proteína necesitas, qué tantas bujías o frutas necesitas, etcétera. La actividad física ayuda a la digestión al permitirnos activar el peristaltismo, el movimiento de los intestinos. Vastika Pranayama, el pranayama de fuego que lo vimos la clase pasada, ayuda a eliminar el AML, la toxina del intestino y activar el fuego.
Y la actividad física previene la constipación. Generalmente un deportista no está estreñido, pero pues sí hay muchas personas que no hacen actividad física y pues andan taponados. Entonces es importante la actividad física para un buen funcionamiento del sistema excretor. Y finalmente, evacuar correctamente. Mira esa mujer tan plácida, tan bien que se ve, pero no está evacuando, pero así la idea es que si uno hace esa postura, así también se va a ver evacuando, porque esa es la postura para evacuar. Por eso se llama malasana. Tiene dos significados. Mala significa guirnalda, ¿sí? Y mala también significa excremento en Ayurveda. Entonces malasana es porque allí el intestino queda bien, el recto queda bien, el recto queda recto, no queda torcido. Entonces tú puedes evacuar correctamente. Pero cuando tú te sientas en la taza, pues empiezas a pujar y ahí vienen las hemorroides, ahí vienen los prolapsos, ahí vienen ciertos problemas. Entonces, acá pues en esta sillita pues no es igual, pero ayuda, ¿no? Ayuda. Hay muchos ustedes que están preparan encima de la taza y Sí, por ejemplo, yo lo hago cuando no estoy en la casa, porque es que yo no tengo problema para evacuar, yo evacúo 3 veces al día, entonces no tengo problema. Pero, digámoslo, afuera lo hago. Ahora, en mis épocas de brahmacharya, hace muchos años de monje célibe, una vez un amigo rompió la taza, ¿sí? Y yo rompí un lavamanos, porque toqué el lavamanos, yo estaba montado en la taza y ¡pac! Se cayó, y claro, como estaba montado no pude hacer nada. Entonces, pues hay tazas que son buenas, ¿no? Pero hay tazas que no son tan buenas, el peso de la persona. Si no tiene buen equilibrio, imagínate, uno ahí se le va un pie en la taza, se puede caer, se puede romper la cara, entonces hay que tener esas consideraciones, ¿no? O si está en un centro comercial, entra al baño de los paralíticos y ese tiene una varilla al lado, se puede montar en la taza, se agarra de la varilla y no hay menos riesgo de caída, ¿no? Sí, realmente ese sirve, pero el mejor es uno que viene alrededor a la misma altura de la taza, porque uno sí puede quedar en malasana correctamente, que es la mejor postura para evacuar. Entonces el sanitario no es bueno para evacuar, pero bueno, eso ya nos lo impusieron y pues es muy difícil ahora quitar los sanitarios de la casa. Pero si alguien tiene problemas, sobre todo para evacuar, que quiere tener un buen higiene del sistema digestivo, del sistema excretor, es mejor montarse en una sillita o quitar el sanitario. Sí. Bien, vamos a dejar ahí algunos consejos y la próxima clase, entonces vamos a ver ya las diferentes patologías y cómo tratarlas a través de la práctica de yoga. Bueno, 5 minutitos y ya nos vemos. Muchas gracias.